Hoy vamos a estar conversando sobre fundaciones con pilotes. Vamos a ver cómo se desarrolla, o primero vamos a ver los tipos de pilotes y luego vamos a ver cómo se desarrolla la capacidad de un pilote y cuáles son los elementos que tenemos que tener presentes cuando estemos no solamente diseñando, sino también verificando la construcción de pilotes. Vamos a ver primero qué son los pilotes. Pilotes son elementos estructurales que pueden ser hechos de acero, concreto o madera y que se utilizan cuando hay dificultad para conseguir buena capacidad con fundaciones superficiales, tales como las zapatas o las losas, debido a las características del terreno. Siempre se dejan como última instancia porque generalmente los pilotes implican un costo mayor. Como hemos hablado, siempre hay que empezar buscando la solución más sencilla, fundaciones tipo zapata. Si la zapata no funciona, vamos y exploramos las losas y si tampoco se logra con las losas, entonces buscamos los pilotes. En general, la regla también para diseño es tratar de mantener la uniformidad en el tipo de fundación que se está usando para una obra, pero eso depende de las condiciones del terreno y de la dificultad que pueda haber o la complicación que pueda haber para acometer algún tipo de las soluciones. Entonces, ahí es necesario hacer combinaciones, así como en el ejemplo que ustedes acaban de o van a entregar hoy. Los pilotes, entonces, pueden ser de madera, de concreto o de acero, y dentro de cada una de ellas ahí puede haber diferentes formas de prepararlos, como por ejemplo, si hacemos pilotes de concreto, pueden ser vaciados en sitio o pueden ser preparados en un taller o en un patio y pueden ser de sección continua, es decir, el pilote es uniforme en la medida en que se va a construir o puede ser de sección variable o pueden ser por segmentos y postensados o pueden ser pretensados. Entonces, no hay limitación desde el punto de vista de construcción para el pilote. Lo mismo los pilotes de acero pueden ser con vigas doble T o vigas I o pueden ser con tubos de pared delgada, o de pared delgada no, digo, tubos cilíndricos que pueden ser taponados en la punta o pueden ser abiertos en la punta. Entonces, en ese sentido, no hay limitación para la construcción de los pilotes. Pueden ser totalmente verticales o pueden ser con algún grado de inclinación dependiendo de las características que se tengan. Puede haber pilotes también o elementos que se utilizan para rigidizar el suelo.
que estén hechos con materiales que no necesariamente tienen que estar cementados. Pueden ser de arena o pueden ser de grava. Los pilotes en general también varían por su diámetro. Pueden ser de diámetro convencional, que se utiliza con el nombre pilotes generalmente, que van desde los 40 centímetros hasta un metro aproximadamente, un metro algo, metro y 20, metro 50. A partir de esos valores, si hay más grande, puede haber pilotes hasta de 2 metros 50 o 3 metros de diámetro. Y puede haber también pilotes más pequeños que 40 centímetros, en cuyo caso los nombres cambian. Los pilotes que son de un gran diámetro, generalmente se les considera como pilas, y los que son de pequeño diámetro se les considera como pilotines. Los pilotes trabajan entonces de dos maneras, por fricción lateral y por resistencia en la punta. Ahí tienen varios tipos de secciones de pilotes, pueden ser de sección continua y uniforme o no uniforme, como la A y la B y la C. La D es un tubo cilíndrico. Y luego tenemos otro tipo de pilotes que puede tener la punta ensanchada, que se le conoce generalmente como tipo Frankie, que fue la empresa que los propuso inicialmente. Y este tipo de pilotes que son construidos con un cilindro dentro del cual se va colocando el material y se va apisonando a medida que se va levantando la camisa, pueden ser de materiales cementantes o no cementantes, como les comenté antes. Hay otro detalle, que es que en general nos acostumbran a pensar, sobre todo en países como el nuestro, Venezuela y en algunos otros países. Esperen un momento que tengo una solicitud de una persona que quiere, que está levantando la mano, pero ya va, denme chance antes de darle la palabra, de completar algunas ideas acá. De que los pilotes tienen que estar unidos al cabezal y que el acero debe tener continuidad. Eso no es totalmente cierto. Eso es cuando uno quiere que el pilote trabaje a flexocompresión, como en este caso, en donde el pilote y el cabezal están unidos de la forma que les dije. Entonces, cualquier movimiento que tenga el cabezal se le transmite al pilote. Ahí el pilote trabaja a flexocompresión, como una columna a flexocompresión. Pero si colocamos un elemento de transición entre el cabezal y el pilote, como una capa de grava o una capa de arena, como estoy mostrando allí, entonces el pilote no trabaja a flexocompresión, sino que trabaja solamente a carga axial. Y toda la deformación horizontal que pueda experimentar el cabezal la va a absorber esa capa de grava o de arena que está entre el pilote o los pilotes y el cabezal. A manera de ejemplo, les quiero mostrar este puente
es el puente Rion-Antrión, que está entre Grecia continental y la península del Peloponeso. Ustedes ven allí ese puente que tiene entonces estos sectores, estas pilas, vamos a llamarla así, la pila de soporte del puente, que está fundado, como vemos acá abajo, sobre una cantidad de elementos individuales. La localización es al sur, aquí en esta zona que estoy marcando ahora, que está ampliada aquí. Esta es la parte de Grecia continental. Este es el mar Egeo, rodea toda la península del Peloponeso. Y la idea de hacer ese puente era aumentar la capacidad de movilización entre la Grecia continental y el Peloponeso y que no fuera estrictamente a través de esta península, de este istmo tan pequeño. Entonces, ese puente está fundado conceptualmente con elementos como estos, que los podemos ver acá. Aquí se ve la pila del puente, que tiene el interior hueco para poder lastrarlo con agua de mar y tiene diferentes secciones en la parte de la base y que cada uno de estos elementos constituye un tubo ranurado relleno de grava y como ven tiene una cama de grava también entre la base de la fundación y los pilotes. Entonces, esto como ejemplo de que esto existe y que porque no se use en determinados países con mucha frecuencia no quiere decir que no sea una solución viable aún para puentes importantes como este, que está en una zona que es altamente sísmica. Como ustedes recuerdan, ha habido en los últimos años unos terremotos muy fuertes en Turquía, que es el país que está aquí, el que estoy señalando ahora, y que entonces toda esta zona del norte, del sur de Europa, es una zona activa desde el punto de vista sísmico y particularmente en esta área también es importante la actividad sísmica. Entonces, esa estructura que se le da para tener estos elementos es para disipar la presión de poro, porque el material que está por debajo de la fundación tiene un alto contenido de arenas que pueden estar sujetas a licuación en caso de la ocurrencia de un sismo. Y entonces la presencia de esos elementos permiten la disipación rápida de cualquier exceso de presión de poros para evitar el problema de licuación. Dicho eso, entonces vamos a continuar con nuestros detalles. Vamos a ver ahora cómo es que se desarrolla la capacidad axial de un pilote y qué importancia tiene el asentamiento en el desarrollo de esa capacidad axial del pilote. Ahí tenemos un esquema de un pilote. Está colocado en dos tipos de materiales. El material superior está en esta primera sección, es un tipo de material y después hay otro tipo de material. Esto para indicar que no necesariamente el pilote tiene que estar en un suelo homogéneo, sino que puede estar en un suelo con un perfil geotécnico heterogéneo. A lo largo de la superficie externa del pilote se desarrolla entonces en general una fricción
y luego en la punta, la parte que está cercana alrededor de la punta, se tiende a formar un bulbo que envuelve totalmente al pilote y desarrolla la capacidad de punta. Con esto lo que quiero decir es que son dos fuerzas que se desarrollan y no necesariamente en el mismo momento. Y eso es importante que lo tengamos en mente, porque si bien ambas contribuyen a la capacidad que puede tener el pilote, las dos no se desarrollan al mismo tiempo, como vamos a demostrar más adelante con data experimental. Y vamos a ver de qué manera influye eso entonces en la forma en que debemos utilizar los factores de seguridad para cada una de ellas. Vamos a decirlo, la capacidad última que tiene el pilote viene dada entonces por la capacidad de fricción, que se denomina a veces Q sub S o Q sub F, S o F, cualquiera de las dos. S es en inglés skin, que es la de piel, ellos lo llaman la resistencia de piel, nosotros lo llamamos capacidad de fricción y por eso le ponemos una F. Y la punta, que la llamamos Q sub P, en ambos, porque la otra sería Q sub T por tip, TIP, que es la punta, pero generalmente lo llaman Q sub P, P de Pedro. Y la Q última, si es Q sub U. Entonces Q sub U, que es la capacidad última del pilote, es la capacidad de fricción más la capacidad de punta, a medida que el pilote se va asentando. Y este es otro concepto muy importante que deben tener presente, es que el pilote debe asentarse para desarrollar su capacidad. Si el pilote no se asienta, no desarrolla capacidad. La capacidad por fricción se calcula entonces por segmentos, porque no es uniforme necesariamente la distribución de los parámetros que permiten el cálculo de la capacidad de fricción a lo largo de todo el pilote. Entonces lo que se hace es que se divide en segmentos el pilote, en donde P es el perímetro del pilote, delta L es la longitud que estamos considerando para este que es el parámetro fundamental, que es la fricción unitaria, que se va desarrollando en distintos sectores del pilote. La capacidad de punta se calcula más o menos como unas ecuaciones similares a las ecuaciones de capacidad portante de fundaciones superficiales, en donde se toma en cuenta si el suelo se considera, la resistencia que tenemos para el suelo considera que tiene una cohesión, entonces es multiplicada por un factor NC, que es para la cohesión, por el peso unitario y el diámetro por un factor N gamma, aquí se cambió la notación, esto debería ser N gamma, porque gamma es el peso unitario en este caso. Y un factor que depende del esfuerzo en la punta, que entonces se llama NQ. Entonces, NC, N gamma y NQ son factores de capacidad portante. Entonces, si el suelo es arcilloso o es arenoso, la forma de calcular la fricción unitaria es distinta. En arcillas depende de un factor de adherencia, denominado alfa, y la resistencia al corte sin drenaje, que se denomina
SU, y que tiene una manera de calcularse dependiendo de cuánto es el valor, la resistencia al corte normalizada por el esfuerzo vertical. Si ese producto de 0,5 por la normalización de la resistencia al corte elevado a la menos 0,5, este valor normalizado da menos que 1, entonces se aplica esta ecuación, pero si da más que 1, se aplica esta otra ecuación. Como ven, lo que cambia es el exponente que se usa en cada caso, porque esto conlleva a que el material está un tanto sobreconsolidado y entonces eso indica que la resistencia al corte, como es mucho mayor, se debe tomar una fracción más pequeña que cuando el material es más blando. Con esto yo lo que les quiero es indicar a ustedes, como para que tengan una orientación cuando vayan a hablar con los geotécnicos que les deben estar haciendo estos cálculos, o si ustedes se interesan para que ustedes mismos lo hagan, de cómo es que se calcula esto. Sin embargo, como yo les he dicho ya, aquí no vamos a insistir en esos aspectos, ni tampoco en los detalles de cómo es que se determinan los diagramas de esfuerzo y las cargas de acero, porque aquí estamos viendo es más el concepto general de cómo es que trabajan las fundaciones y cómo hacer para que un sistema de fundaciones sea el más adecuado posible. Los que quieran más detalles de cómo se calcula esto, entonces lo vemos en el otro curso, que es el curso de geotecnia para fundaciones. Ahí sí calculamos estas cosas. Cuando se trata de arenas, entonces la fricción es igual a un parámetro beta por el esfuerzo efectivo vertical. Y beta es igual a una constante que define el valor de la presión lateral del suelo multiplicada por el ángulo de fricción entre el suelo y el pilote, que generalmente se llama delta. Y en la mayoría de los casos se puede aproximar como el ángulo de fricción del suelo menos 5 grados. Y sigma B, con apóstrofe, sigma prima B, es el esfuerzo efectivo vertical y se puede tomar el promedio entonces en cada sector del pilote que se esté considerando. Entonces, la capacidad de punta también la podemos aplicar de manera distinta a aquella ecuación que vimos, resumirla para distintos tipos de suelo. Y en el caso de arcillas, entonces es el área de la punta multiplicada por la resistencia al corte y el factor NC. Esto da el valor más conservador que puede tener la resistencia de punta. Y para arenas es igual, sería el área de la punta multiplicada por el esfuerzo efectivo vertical en la punta y el factor NQ. De tal manera que si lo ponemos de esta forma, la capacidad admisible ahora va a ser entonces la capacidad última dividida entre un factor de seguridad, pero como en este caso tenemos dos componentes de la capacidad última, una que es la fricción y otra que es la punta, lo recomendable es que utilicemos un factor de seguridad para la fricción y otro factor de seguridad para la punta, porque ya les voy a explicar por qué. En el caso de una fundación superficial, bien sea una losa o bien sea una zapata, recuerden que hay una sola función que describe
cómo es la capacidad última. No hay dos componentes como en este caso, y por eso ahí se toma un factor de seguridad único. En este caso, como cada una de las componentes se desarrolla en instantes diferentes, entonces, y tiene una implicación importante que ya vamos a ver, lo recomendable es que no sean iguales los dos factores de seguridad. Yo no sé si a ustedes en algún momento en que les explicaron cómo se calculaba la capacidad de pilote, porque eso era una técnica muy popularmente usada anteriormente, era usar un factor de seguridad único para las dos y que generalmente lo tomaban como 3, pero realmente lo que se recomienda es que el factor de seguridad para la fricción sea 2 y para la punta sea 3. ¿A qué se debe eso? Como vamos a ver, lo que sucede es que la fricción se desarrolla para un desplazamiento muy pequeño del pilote, equivalente generalmente a, a varias centésimas del diámetro, mientras que la punta se desarrolla para valores que son mucho más grandes, que son en el orden de décimas del diámetro. Entonces, para un mismo diámetro, vamos a suponer que es 1 metro, cuando el pilote se ha sentado 1 centímetro, ya ha desarrollado toda la capacidad de fricción. Pero para desarrollar toda la capacidad de punta necesita 10 centímetros. Y vamos a ver la importancia que tiene eso. Eso se debe a lo siguiente. Si tenemos en este gráfico de la izquierda la carga que estamos colocando en el pilote, en el tope, y por aquí tenemos el desplazamiento que tiene el pilote, y tenemos esta función, esta medición, que nos da el valor total de la carga en la cabeza del pilote, o en el tope del pilote, para ese nivel de asentamiento. Vale decir, por ejemplo, para 10 milímetros, fíjense que esto está en milímetros, de asentamiento, la carga es de alrededor de 1600 kilonewton en la cabeza del pilote. En este otro gráfico tenemos, por este lado, en lugar del asentamiento, tenemos la profundidad del pilote, pero aquí arriba también tenemos la carga que está colocada en el tope del pilote. Y estos puntos que ustedes ven acá son puntos que están relacionados con diferentes profundidades a las cuales se midió el asentamiento y el nivel de carga, perdón, tanto el asentamiento como el nivel de carga que tenía cada sector del pilote a medida que se iba asentando. Entonces, vamos a ver, cuando el pilote tenía un asentamiento de 2,5 milímetros, en el tope tenía 800 kilonewton, que es este equivalente aquí a 2,5, tenía 800 kilonewton. Pero resulta que eso era una profundidad, perdón, en el tope. Si vamos a una profundidad de aproximadamente 2,8, 2,9 metros, resulta que en ese punto, a cada una de estas profundidades se colocó una celda de carga. Entonces, en este punto que está a unos 280 metros, resulta que lo que medía la celda de carga era un poco más cercano a los 500 kilonewton. Una celda de carga que estaba aproximadamente a los 6 metros de profundidad en el mismo pilote
estaba midiendo un poco menos de 400 kilonewton. Y así sucesivamente hasta que una que estaba colocada en la punta, estos eran pilotes de 15 metros, en la punta apenas registraba cercano a 100 kilonewtons. Entonces, primer detalle, la carga del pilote no es uniforme en todo el pilote. Es la suma de la fricción y la punta que va ocurriendo a cada nivel de profundidad. Y como vemos, varía, esa suma varía con la profundidad. Para el momento en que el pilote tenía 5 milímetros de asentamiento, es decir, cuando el asentamiento estaba a este nivel de 5 milímetros, la carga estaba alrededor de 1200 kilonewton, cerquita por ahí, que es lo que estamos detectando acá, en la celda de carga que estaba en el tope.